todo con saludarlos. Usted sabe que en Corea del Sur los políticos pueden ir perfectamente a la cárcel en caso de corrupción. De hecho, expresidente o expresidenta de la República de Corea del Sur están en la cárcel, estuvieron en la cárcel. Ahí no hay diferencia de género, porque la corrupción es algo que es absolutamente condenable y que puede merecer cárcel de vez en cuando. Acá parece que es una novedad y la ciudad de Antofagasta es directamente concernida por este tema, ya que la semana pasada hemos visto que hubo un espectáculo en los tribunales, pero algo que en teoría debería aportar la ciudadanía y que concierne el caso Fundación. Una vez más, Antofagasta es el escenario, es la escena para un caso de corrupción. Esperemos que esta vez, si sanción hay, que esta sirva realmente de ejemplo y que esto no se repita. De hecho, hemos podido observar que pocos políticos se pronunciaron sobre lo que está sucediendo en la ciudad de Antofagasta, sino el activo, siempre activo en redes sociales, el diputado Sebastián Videla, que indicó de manera bastante sorprendente, sabiendo que está cercano al oficialismo, indicando que este caso podría perfectamente concernir hasta el asesor Crispi, que asesora justamente en el segundo piso de la moneda. Es bastante llamativo para no subrayarlo, sabiendo que es el único que se ha pronunciado sobre una cierta voluntad de llevar esto al final de las consecuencias que esto puede comportar, que esto puede conllevar. Y yo creo que eso es la mejor opción que uno puede optar. Más allá de aquello, sigue todavía la discusión, porque Antofagasta no simplemente es el epicentro del caso de corrupción, también es el epicentro de una falla por parte de una empresa privada que ha bloqueado la ciudad durante más de 3 días en torno a un derecho fundamental, que es el acceso al agua. Es increíble considerar que, reitero, Antofagasta, ciudad capital minera del mundo, viva una situación donde no puede ella gozar, esta ciudad, sus habitantes, de un derecho fundamental como el derecho del acceso al agua. Sepa usted que las Naciones Unidas, las últimas cartas fundamentales, las últimas investigaciones en numerosas universidades del primer mundo, todas están hablando del acceso al agua, de la geopolítica del agua, de lo que viene, porque el acceso al agua va a ser una problemática fundamental en las décadas que vienen. En Antofagasta puede esta ciudad ser privada del acceso al agua durante 3 días y no pasa estrictamente nada. No pasa estrictamente nada, sabiendo que hay un recurso de protección que fue rechazado por la Corte acá en Antofagasta misma, pero que va a ser objeto de un recurso en la Corte Suprema, llevada por el abogado Antonio Rojas, que pasó de villano, porque hubo una cierta polémica antes, pero fue absuelto, a héroe quizás, si esto llega a buen puerto, y sobre todo representando lo que yo creo unos 150.000, 180.000 habitantes a través de asociaciones que están detrás de este recurso de protección, sabiendo que la empresa debe responder por, sin duda, no el mantenimiento escaso de la estructura que distribuye el agua y justamente porque no asumió las diferentes disposiciones que están en el contrato de concesión. Eso es un ejemplo, entre otros, es un síntoma de lo que sucede en Antofagasta en cuanto a servicios básicos: acceso al agua, acceso a la salud, acceso a la educación, precios altos por un servicio de mala calidad. Yo creo que es fundamental que esto llegue a buen puerto, porque hay una problemática que hay que plantear con fuerza. ¿Por qué en Antofagasta los servicios públicos, los servicios privados, las diferentes prestaciones que uno paga muy caro no están en adecuación con lo que otorga la ciudad, no simplemente al país, al mundo entero? Es decir, a países como Australia, Inglaterra, Europa, Alemania, que compra el concentrado de cobre, que no simplemente conlleva cobre. ¿Y por qué en esta ciudad debemos tener un tren que divide la ciudad en 2, con unos vagones vetustos, porque son vagones que están absolutamente fuera de la modernidad, porque no están en adecuación con la era de la protección medioambiental? Esos vagones deberían ser cubiertos y hay simplemente una malla, una cobertura de plástico, pero no debería ser eso lo que deberían transportar esos vagones. La pregunta es: ¿por qué Antofagasta debe padecer de ese tercermundismo en cuanto a prestaciones de servicio? Yo creo que ojalá el recurso de protección sirva como un primer eslabón para responder a esa pregunta, y en segundo, y quizás en primer plano, lo que hay que sobre todo subrayar es que le concede a los políticos levantar la voz.
Yo creo que no puede volver a suceder lo que sucedió con el agua. Honestamente es demasiado grave para dejarlo pasar. Y si uno deja pasar un abuso, como en la vida, deja pasar cualquiera. Y para terminar, justamente, para ver que los abusos no se circunscriben simplemente al agua, son múltiples en diferentes áreas. Por ejemplo, tomamos el ejemplo del Mundial Sub-20. Antofagasta, la ciudad la más importante de Santiago hasta Arica, no va a ser sede para un Mundial Sub-20. Tenía un estadio que se construyó hace menos de, ¿cuánto? No más de 15 años. ¿Cuál es la razón de por qué no va a haber acá un partido de fútbol del Mundial Sub-20 que se desarrolla en Chile? Y eso lo van a dejar pasar los ciudadanos, los políticos, como si de nada. Yo creo que hay una problemática que hay que realmente plantearse en la ciudad, porque no es simplemente un dedo en la boca que se dejan intrometer los antofagastinos, la gente local. Yo creo que es el codo y hasta el hombro. Esperemos que haya una reacción, es necesaria, porque reitero, quien deja pasar un abuso, deja pasar cualquier abuso. Invitándolo siempre a seguir informado, le digo hasta la próxima semana.